Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Mi nombre es Ariana Yocelar Comprado, estudiante de la Universidad Nacional de Amazonía Peruana, que actualmente cursa la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias. En esta oportunidad les vengo a hablar un poquito más de lo que sería la tabla de distribución de frecuencia para variables cualitativas y cuantitativas. Vamos para allá. Entonces, ¿qué es una tabla de frecuencias? Una tabla de frecuencias es una forma de ordenar datos estadísticos. Y a la vez es una herramienta que nos facilita la comprensión y la representación gráfica de datos. Hay tres tipos de frecuencia: frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Mientras vemos los ejercicios, vamos a ir explicando cada una de estas frecuencias. Nuestro primer ejercicio dice: se identificó una muestra de 50 estudiantes que poseían automóviles producidos por General Motors y se registró la marca de cada automóvil. A continuación se presenta la muestra que se obtuvo de los 50 estudiantes, de los cuales ahí vemos la marca de los autos, ahí desordenados. Procedemos a hacer el conteo y nos sale lo siguiente, que viene a ser este de acá. La tabla de frecuencia de la marca de automóviles de los estudiantes. Esta tabla es de la variable cualitativa nominal, ya que para la marca de automóviles no se necesita ningún orden, muy diferente a la variable cualitativa ordinal. Para esa tabla, para esa variable sí se necesita un orden específico. Para esta tabla vemos que no, podemos poner una marca arriba, donde queramos. Bueno, comenzamos con la marca, como vemos en el anterior, lo ponemos así en abreviado para poder identificar mejor. Vemos que la marca de automóviles de Chevrolet tiene como frecuencia absoluta 19 estudiantes, que es 19 veces repetidas. 19 estudiantes tienen esa marca de automóvil. Y así vamos viendo con la marca Pontiac, Oldsmobile, Buick y Cadillac respectivamente. Cada uno pues tiene su frecuencia absoluta. Pontiac tiene 8, el otro automóvil tiene 9, Buick tiene 10 y Cadillac tiene 4. Sacamos la frecuencia relativa, nos sale la cual se saca la frecuencia absoluta entre el total. Así nos sale la frecuencia relativa. Dividimos 19 entre 50, nos sale 0.38 y así respectivamente. 8 entre 50, 9 entre 50, 10 entre 50 y 4 entre 50. Sacamos la frecuencia porcentual, nos viene a salir 100%, todo correcto. Hasta aquí ningún problema. Vamos a la que sería la interpretación. Bueno, dice F2, quiere decir que 8 estudiantes poseen la marca de automóvil Pontiac. F2 es la frecuencia absoluta del número de clase 2, que sería la marca de automóvil Pontiac. Luego vemos a H3, que vendría a ser la frecuencia relativa. Quiere decir que 0.16 es la proporción de estudiantes que poseen la marca de automóvil Oldsmobile. Luego vemos P5, que quiere decir que el 8% de estudiantes tiene la marca de automóvil Cadillac. Este P5 es la frecuencia porcentual, por eso dice 8% de estudiantes. Este fue el primer ejercicio, que vendría a ser una tabla de frecuencia de la variable cualitativa nominal, ya que no posee o no se tiene que seguir un orden respectivamente. Vamos con el siguiente ejercicio, ya que en este video hablaremos de tabla de distribución de frecuencia para variables cualitativas y cuantitativas. No veremos cada variable porque sería un poco más extenso, pero bueno, uno de cada uno para resumir y hacer un poco entender. Bueno, vamos con el gráfico. Me olvidaba el gráfico de la tabla, porque toda tabla debe tener un gráfico. Acá hacemos el gráfico de barras, vemos la frecuencia, hicimos de la frecuencia porcentual, lo que viene a ser. Los gráficos se pueden hacer de la frecuencia absoluta, relativa o porcentual. De cualquiera de las tres frecuencias se puede hacer el gráfico.
Vemos la interpretación que dice que significa que la mayoría de estudiantes tienen su automóvil de la marca Chevrolet, que es 38%, el más alto. A continuación también hicimos otro ejemplo que viene a ser el gráfico de circular, el cual realizamos respectivamente para hacer otros ejemplos. Vemos aquí también es de la frecuencia ya porcentual. Acá vemos la interpretación que dice las frecuencias más altas le pertenecen a la marca de automóvil Chevrolet y Buick, y las frecuencias más bajas corresponden a la marca de automóvil Cadillac. En fin, continuamos con el siguiente ejercicio, el cual viene a ser variable cuantitativa discreta, ya que tiene valores enteros. Dice, los siguientes datos proporcionan las remuneraciones en soles de 50 obreros. Vemos ahí los montos que vienen a ser desde 460, que es el más bajo, hasta 940. Agrupamos estos datos en una tabla de intervalos de frecuencia, porque al ser muchos datos no podemos hacerlo como la anterior tabla. Tiene que ser entonces este ejercicio es con datos agrupados. Y para hacer una tabla de frecuencia con datos agrupados tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero tenemos que sacar el rango. El rango se saca con el valor máximo y el valor mínimo, que vendría a ser 480. ¿Por qué? Porque 940 menos 460 viene a ser igual 480. Ya. Luego sacamos la regla de Sturger, que viene a ser, la fórmula es 1 más 3.3 logaritmo de el monto que es el total. En este caso son 50 obreros, el cual n es 50. Nos sale 6.6066, aplicamos el redondeo por exceso, que viene a ser 7. Luego sacamos el TIC. El TIC lo sacamos el rango sobre la regla de Sturger, el cual viene a ser 480 sobre 7, el cual nos sale 68.57, redondeamos a 69. Listo, aquí ya con estos datos tenemos pues para hacer nuestra tabla de frecuencias. La regla de Sturger nos sirve para ver cuántos números de clases va a tener nuestra tabla, porque al ser de datos agrupados tiene que estar ordenado. El TIC nos sirve para ver de cuánto en cuánto va a avanzar nuestro número de clase, por ejemplo de 460 más 69 va a 69 más 69 hasta llegar al monto pues que debemos de llegar. Si no llega, falta o no cuadra, pues significa que nuestro cálculo está mal. La única diferencia de esa tabla con la anterior es que aquí aparecen las frecuencias acumuladas. La frecuencia acumulada de la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada de la frecuencia relativa y así respectivamente como la porcentual. Bueno, aquí se suma pues, o sea, se va acumulando mientras bajamos. Vemos que está 3 más 7 vendría a ser 10, más 7 17, más 18 35, más 8 43 y así respectivamente hasta llegar a n. Igual en la frecuencia relativa acumulada, 0.06 más 0.14 viene a ser 0.20, más 0.7, más 0.14, 0.34 y así respectivamente hasta llegar a 1, porque en la frecuencia relativa, ya sea en la frecuencia relativa la normal y la acumulada, tiene que llegar a 1. Igualmente con la frecuencia porcentual acumulada, sumamos 6 más 14 viene a ser 20, más 14 34, más 36 70, así hasta llegar a 100%. Y bueno, eso vendría a ser lo que es la tabla. Para este tipo de tablas, este tipo de variables, se utiliza otro tipo de gráfico que es de acuerdo a su variable. Vemos la interpretación que dice que F2 indica que 7 obreros reciben su remuneración en soles de por lo menos 529, pero inferior a 598. Lo vemos en la tabla. También dice que H4 indica que 0.36 es la proporción de obreros que recibieron su remuneración en soles de por lo menos 667,
pero inferior a 736. Y en la frecuencia porcentual, dice, frecuencia porcentual de la marca de clase número 6, indica que 8% de los obreros recibieron una remuneración en soles de por lo menos 805, pero inferior a 874. Lo mismo que en la anterior tabla, solo que acá también vamos a agregar la interpretación de las frecuencias acumuladas, como es la frecuencia acumulada absoluta de la marca de clase 3. Dice, quiere decir que 17 obreros recibieron una indemnización de por lo menos 460, pero inferior a 667. ¿Por qué empezamos desde arriba? Porque al ser acumulada y estar en la marca de clase 3, tenemos que empezar desde la primera marca de clase porque se va acumulando y pues tenemos que abarcar todo eso, desde la primera marca de clase hasta la tercera. Igual con las otras frecuencias acumuladas, tienes que abarcar desde donde empieza hasta donde te pide. Vemos que en la frecuencia acumulada relativa quiere decir que 0.86 es la proporción de obreros que recibieron su indemnización en soles de por lo menos 460, pero inferior a 805. Vemos la frecuencia acumulada relativa de la marca de clase 5, que quiere decir que 0.86 es la proporción de obreros que recibieron su indemnización en soles de por lo menos 460, pero inferior a 805. Y en la frecuencia acumulada porcentual tenemos que de la marca de clase 3, significa que 34% de obreros recibieron una indemnización de por lo menos 460, pero inferior a 667. Y por último tenemos la marca de clase, de número de clase 7, que es el último valor. 908.5 es el valor representativo de la remuneración que recibieron los obreros. Tiene un monto de por lo menos 874, pero inferior a 943. Las tres observaciones que hay en la clase 7 están representados por 908.5. A continuación, pues, veremos el histograma, al cual aquí podemos observar el histograma y el polígono de frecuencia. Dice histograma y polígono de frecuencia de la variable remuneración de obreros en soles. Aquí podemos ver pues el polígono de frecuencia, que es con la marca de clase, por eso está en el centro, literalmente el polígono, los puntitos. Y las barras que vienen a ser el histograma. Acá abajo tenemos pues ¿cómo se dice? Las clases, los montos y así. Vemos ahora su interpretación. Dice, la mayor frecuencia ocurre en la cuarta clase, en la cual vemos una frecuencia absoluta de 18 obreros. La distribución de datos tiene una cierta simetría positiva, lo cual es bueno. Aparentemente no hay valores extremos, o sea, de que la tabla está de gráfico hay uno largo, alto, y hay otro muy chiquitito, o demasiado alejado, o que esté demasiado lejos, que la tabla quede un vacío. Eso es un valor extremo. Sí hay variabilidad de 460 a 940, no hay ningún hueco, todo está corriendo, se varía. Y eso sería todo. Hasta ahí llegó mi explicación. Espero que les pueda servir de algo.